Equilibrio en dos dimensiones. En un sistema de fuerzas y momento de par coplanares o bidimensionales, el sistema de fuerzas que actúa sobre el cuerpo rígido se proyecta sobre un solo plano. Podemos utilizar el plano XY y podemos ver cómo el sistema de fuerzas se encuentra proyectado sobre este plano. Los momentos de par que actúen sobre el cuerpo, estos se van a dirigir de manera perpendicular al plano, como ya conocemos. Entonces el avión tiene un eje de simetría a través de su eje central. Por lo tanto, las cargas que actúan sobre el avión son simétricas. Esto respecto al plano de simetría del avión. Y pues por esta simetría cada llanta soporta la carga T que tenemos aquí. Y cuando nosotros representamos esto en dos dimensiones, en el plano representamos la carga como 2T por la simetría, y aquí enfrente pues solamente como R, porque solo está generando una reacción la llanta de enfrente. En el sistema de fuerzas tenemos la carga W, que representa al peso total del avión pues de manera vertical por la gravedad de la Tierra. Subtema 5.2, diagramas de cuerpo libre. Para aplicar las ecuaciones de equilibrio, requerimos especificar todas las fuerzas conocidas y desconocidas que actúan sobre nuestro cuerpo. Para esto tenemos que representar al cuerpo aislado o libre. En el diagrama de cuerpo libre trazamos todas las fuerzas y los momentos de par que ejerce el entorno sobre nuestro cuerpo rígido. Entonces, fuerzas gravitacionales, fuerzas de contacto, etc. Y bueno, en problemas de mecánica es importante saber cómo trazar un diagrama de cuerpo libre. Nuestros sistemas y obras de ingeniería requieren de uniones, conexiones y puntos de contacto. Por las acciones que se ejercen sobre los cuerpos rígidos, es necesario conocer cuáles son las reacciones que se están generando sobre estos apoyos o soportes. De manera general, si un soporte evita la traslación de un cuerpo en una dirección dada, se desarrolla una fuerza sobre el cuerpo en esa dirección. Si un soporte evita una rotación, se ejerce un momento de par sobre el cuerpo. Es por esto que para poder aplicar de manera correcta un diagrama de cuerpo libre, es necesario conocer los tipos de reacciones que ocurren en los soportes y conexiones de elementos y obras de ingeniería. Vamos a ver estos soportes, el pasador y el rodillo. Para el caso del pasador, se restringen movimiento horizontal y movimiento vertical. El momento no se restringe, se permite el giro. Entonces se restringe movimiento horizontal, se restringe movimiento vertical, el momento no se restringe. Para el caso del rodillo, el movimiento vertical se permite. Sin embargo, el movimiento horizontal se restringe y no se restringen los momentos. Entonces, se restringe el movimiento vertical, no se restringen los movimientos horizontales y no se restringen los momentos. Vamos a ver un video
para que sea más claro. Aquí tenemos una viga que está siendo sometida a una carga. En el lado izquierdo tenemos el pasador y en el derecho tenemos el rodillo. Cuando se somete la viga a la carga, el rodillo se permiten los movimientos horizontales, sin embargo los verticales quedan restringidos. En el pasador tanto movimiento vertical como horizontal quedó restringido, pero en ambos casos se flexiona la viga, por lo cual ni rodillo ni pasador restringe los movimientos. Entonces nosotros resumimos que el pasador, como restringe movimiento horizontal y vertical, tenemos reacciones. Entonces tenemos una reacción que podemos especificar de esta manera como una fuerza resultante con una dirección y sentido, o bien como sus componentes. En el caso del rodillo, como solo restringimos el movimiento vertical, la única reacción que tendremos será esta, en sentido vertical. Entonces el pasador solamente restringe movimiento horizontal y vertical, los momentos no los restringe. El rodillo solo restringe el movimiento vertical, permite tanto movimiento horizontal como el giro por el momento. Podemos apreciar cómo es un pasador el que cruza la viga en el soporte fijo. Este es el corte transversal. Y esto es la vista frontal. La manera más restrictiva de soportar una viga es a través de un soporte fijo. Esto lo podemos ver en marcos estructurales o en marcos de concreto reforzado en edificios. En el soporte fijo vamos a restringir movimientos horizontales, verticales y también la generación del giro, por lo cual se genera una reacción también de momento de par. Podemos ver que ante la aplicación de la carga, la viga se tiene que mantener fija, por lo cual se tiene que restringir tanto el movimiento vertical como el movimiento horizontal. Como no queremos que la viga se deflexione, también tenemos que restringir el giro, por lo cual se genera un momento de par como reacción. Vamos a ver otros tipos comunes de soportes para cuerpos o sistemas de ingeniería que están siendo sometidos a un sistema de fuerzas coplanares. Vamos a revisar el tipo de reacciones que suceden en nuestros soportes y cuáles son las incógnitas que vamos a tener que determinar. Entonces comenzamos viendo otros tipos de soportes y las reacciones que se generan en ellos. Comenzamos con el cable. En el cable se genera una reacción, por lo tanto se tiene una incógnita. Entonces el cable ejerce una fuerza en esta dirección, por lo tanto nosotros tenemos una reacción que actúa alejándose del elemento en la dirección del cable. Continuamos con el eslabón sin peso. En este también se genera una incógnita que es a través del mismo elemento. Por lo tanto nosotros conocemos la inclinación que tiene. El número de incógnitas, reacción es una, y tenemos una incógnita que es la fuerza que actúa a lo largo del elemento del mismo eslabón. Continuamos con los rodillos, los cuales vamos a ver aplicaciones en puentes, por ejemplo. En el rodillo se genera una incógnita
y la reacción es una fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie en el punto de contacto. Entonces en el punto de contacto donde está descargando nuestro rodillo se va a generar una reacción y va a ser perpendicular pues a nuestro piso. Continuamos con el rodillo o pasador confinado en una ranura lisa. Este lo he visto yo también, por ejemplo, en sistemas como de grúas, etc. Aquí la reacción va a ser es una fuerza de reacción que se genera también en el punto de contacto, por lo cual como está confinado nuestro elemento, nosotros sabemos la inclinación que tiene el mismo. Vamos a tener una incógnita y como dijimos la reacción es una fuerza perpendicular a la ranura. Entonces aquí está la ranura y vamos a tener una reacción aquí de manera perpendicular. Continuamos con el soporte de mecedora. Entonces el soporte de mecedora también genera una sola fuerza de reacción. Vamos a tener una incógnita. Y la reacción es una fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie en el punto de contacto. Entonces tenemos nuestra mecedora y se va a generar una reacción perpendicular. Aquí podemos ver en la pequeña imagen cómo tenemos un soporte de mecedora para un puente. Entonces por aquí arriba tenemos un puente. Y entonces este soporte de mecedora que tenemos aquí en la figura permite movimientos horizontales. Entonces el puente se puede dilatar y se puede mover. ¿Y por qué se va a dilatar el puente? Pues por cambios de temperatura. Entonces tenemos el sol, el cual genera incrementos o cambios en la temperatura. El material se dilata, por ejemplo, con el sol o con el frío se contrae. Entonces tenemos toda una serie de movimientos y de esfuerzos que se generan en los materiales. Y es por eso que nosotros tenemos que generar este tipo de soportes como la mecedora para que se mueva el puente y no se concentren los esfuerzos en los contactos en las uniones. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas vías del tren, en el cual pues ocurre un poco de el fenómeno del buckling, ¿no? El fenómeno de la contracción por cambios de temperatura. Entonces se genera pues este pandeo pues por producto de la contracción, ¿no? Del fenómeno de la dilatación térmica. Los esfuerzos que se generan en el material son bastante grandes y como no encuentra el metal hacia dónde moverse producto de estos esfuerzos, pues se deforma. Entonces es por eso que nosotros requerimos o bueno, es uno de los motivos por los cuales requerimos de soportes en nuestras obras o sistemas de ingeniería. Un ejemplo fue permitir movimientos producto de la dilatación térmica o bien de la contracción. Un apoyo simple pues tenemos una superficie de contacto lisa. Entonces nosotros tenemos aquí la superficie y de la misma manera el elemento que está generando el contacto, la fuerza, pues aquí nosotros tenemos una reacción, ¿no? Entonces solo vamos a tener una reacción en un contacto simple, una superficie de contacto lisa. Estamos omitiendo la fricción, por eso estamos hablando de contacto lisa. Y aquí vamos a tener una incógnita, y la reacción es una fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie en el punto de contacto. De la misma manera aquí tenemos la trave, me parece que era como la trave de un puente o un elemento de concreto, más bien, una viga de concreto tal vez.
que está reposando sobre este soporte, esta superficie de contacto lisa. Entonces sobre esta superficie de contacto lisa se va a generar una fuerza de reacción opuesta a la fuerza que está generando la viga de concreto en este caso. Continuamos con el elemento conectado mediante un pasador o un collar sobre una barra lisa. Entonces aquí nosotros tenemos el pasador, nos permite movimientos a lo largo de este elemento. Sin embargo, los movimientos perpendiculares al mismo elemento quedan restringidos, por lo cual se genera solo una fuerza de contacto en donde tenemos el elemento. Vamos a tener una incógnita, que es la reacción que actúa perpendicularmente a la barra. Entonces tenemos la barra y la reacción va a actuar perpendicularmente. Continuamos con el pasador liso o la articulación lisa. Aquí, como revisamos ya, vamos a tener restricción en el sentido horizontal y restricción en el sentido vertical. Por lo tanto, se va a generar una fuerza de reacción con una inclinación, esta que tenemos aquí. O bien la podemos especificar a través de sus componentes Fx y Fy. Aquí vamos a tener dos incógnitas. Podemos tener las reacciones en sus componentes X y Y, o bien la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Continuamos con un elemento con conexión fija a un collar sobre una barra lisa. A diferencia de del que vimos con anterioridad, aquí ya es un elemento y la conexión está fija. Entonces, además de la fuerza de la reacción que se va a generar aquí en el contacto con la conexión, ahora no permite el giro. Entonces, como no permite el giro de ser un soporte fijo, se va a generar un momento porque se está restringiendo el giro. Entonces, las fuerzas de reacción, vamos a tener una fuerza que actúa perpendicularmente al punto de apoyo del elemento que estamos uniendo y un momento. Y por último, el soporte fijo, el cual ya revisamos también con anterioridad. Y en el soporte fijo vamos a tener tres incógnitas. Vamos a tener el momento que está actuando en la unión, dado que está restringiendo el movimiento. Vamos a tener las componentes de la fuerza resultante de Fx y Fy, o bien lo podemos especificar a través del momento y la fuerza resultante con su dirección especificada y su sentido. Este tipo de soportes podemos verlo aquí en una unión soldada de estas vigas de acero. Y también podemos verlos por ejemplo, en vigas de cantilever de concreto reforzado. Entonces, este tipo de soporte fijo es el que genera mayor restricción respecto al pasador o al rodillo, como revisamos con anterioridad.